Bienvenido a una nueva clase. El día de hoy hablaremos sobre las reacciones químicas. Y pues este tipo de fenómenos se van presentando en la naturaleza, se van presentando en cada instante, incluso hasta nosotros llegamos a dar origen a ciertas reacciones químicas, pero no nos damos cuenta. Entonces vamos a definir principalmente qué es una reacción. Pues una reacción química es un cambio o un fenómeno que se da entre el contacto de dos o más sustancias. Para esto, estas sustancias tienden a romper sus enlaces y también tienden a formar nuevos enlaces. Es decir, que hay un antes y un después de que se presenta esta reacción. Bueno, para hablar de las reacciones químicas es importante conocer qué es una ecuación química. Y bueno, una ecuación química no es nada más que una representación simbólica de toda una reacción química. Es decir, que esos fenómenos o los cambios que vamos observando las tenemos que reflejar en una ecuación. Entonces, esta ecuación, como te había mencionado anteriormente, siempre nos refleja un antes y un después. En la imagen nosotros podemos observar una breve muestra de cómo es que llegan a unirse dos sustancias y posteriormente llegan a formar nuevas sustancias. Esta flecha que acá vemos, esa es la que nos va a ayudar a especificar el antes y el después, pero vamos a manejar un término más apropiado. Lo que se encuentra antes, o es decir, la fase inicial antes de una reacción, se llama reactantes. Luego de que éstas se combinan o llegan a tener un contacto, reaccionan y posteriormente a esta reacción vamos a obtener productos. Entonces, una ecuación química está formada por reactantes y por productos. La cantidad de sustancias que posea cada una de estas partes no tiene una cantidad definida, es decir, que estas van a variar según el tipo y según el caso que nosotros querramos reflejar. A su vez es importante reconocer que existe un cambio físico, porque este cambio físico lo vamos a percibir con nuestros sentidos. En el momento en el que las sustancias llegan a tener un contacto o a combinarse, inmediatamente cambian de apariencia, ya sea en el color, en el tamaño o en algún nuevo aspecto que nosotros podamos notar. También se genera un cambio químico. Este cambio químico no es más que el cambio que va a existir dentro de su estructura y en su composición. Entonces, estos dos aspectos siempre van a acompañar a una reacción, más allá de conocer cómo vamos a formular una ecuación química. También es necesario conocer por qué debemos plantear una ecuación química. Bueno, hablemos de esta ley, la ley de la conservación de la materia. Esta ley básicamente nos la plantea Antoine Lavoisier, quien define que la materia no se crea ni se destruye, que simplemente se transforma. Ahora que tú ya sabes que esta parte anterior a la flecha se llama reactantes, posterior productos, lo que trata de decirnos es que la cantidad de átomos que se presenten en los reactantes debe ser la misma cantidad de átomos existente en los productos. Por eso es que nada puede perderse, ni destruirse, ni aparecer de la nada. Entonces, a este tema vamos a complementar una segunda parte que está relacionada con el balance de ecuaciones químicas. En ese tema yo te explicaré distintos métodos que nos ayudarán a comprender y tratar de respetar esta ley de la conservación. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en las reacciones, que es una parte muy importante en este capítulo. Bueno, sabes que las reacciones en algún momento llegan a generar nuevas sustancias. En esta variedad no se puede dar algo
algo cerrado. No se puede decir una reacción solo consiste en esto, pues no. Enseguida vamos a conocer cuáles eran las clasificaciones de las reacciones químicas. Bueno, en primer lugar vamos a definirlas según su origen, según su energía calórica, según el sentido de la reacción, también según su velocidad en cuanto a la reacción y según la naturaleza de reacción. Entonces, este tipo de clasificaciones también se subdividen y vamos a observarlos. Vamos a ver cómo. Según su origen vamos a tener a las reacciones de adición o combinación, también a las de descomposición, a las de simple sustitución y a las de doble sustitución o desplazamiento. En la energía calorífica vamos a identificar a dos importantes, que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Según el sentido de la reacción, clasificamos a las reacciones irreversibles y las reacciones reversibles. Según la velocidad, tenemos a las reacciones lentas y las reacciones rápidas. También, según la naturaleza del reactante, tenemos a las reacciones iónicas y a las reacciones moleculares. Ten en cuenta que una reacción no simplemente presenta una de todas las que te acabo de mencionar. Mayormente vamos a observar la unión de todas estas, incluso en algunos de los casos, pero siempre va acompañada una de otra, no se quedan solas. Entonces, dicho esto, voy a comenzar a detallarte cada una de estas. Dentro de esta clasificación, habíamos mencionado que se encuentran en primer lugar las reacciones de adición o combinación. Estas consisten en combinar dos o más sustancias para formar un solo compuesto, es decir, un nuevo producto. Entonces, en este caso podemos ver acá una breve animación que nos ayuda a comprender que se juntan o se combinan sustancias y que posterior a esto llegan a combinar una nueva. Para ello vamos a reflejar ese ejemplo en este tipo de esquema. Comprende que A va a ser una sustancia cualquiera, B de la misma manera, pero diferentes ambas. Luego de combinarse y unir sus enlaces, obtenemos otra, en donde ambas le dan características para volverse simplemente una sola. El otro tipo de reacción que se caracteriza justamente porque va en sentido contrario, es decir, que hablamos de un compuesto que forma parte de los reactantes y que después de una reacción se descompone en dos o más sustancias. Para ello es importante hablar quizá de este ejemplo. Este ejemplo se llama electrólisis, es un fenómeno que se estudia en un curso superior, donde se necesita energía externa para que reaccionen. Estas pequeñas patitas que te estoy señalando, las estamos ampliando acá, y notarás que luego de haber sido un compuesto, llegan a descomponerse. Llega a botar oxígeno, llega a botar hidrógeno, también no botan el mismo gas. Fíjate que hay una que tiene otro tipo de características a diferencia de la otra. Y lo que deja en el líquido también lleva otro nombre. Y bueno, dentro de esta descomposición vamos a reflejarlo en el siguiente esquema. El compuesto A y B, luego de una reacción, se forman en dos nuevas sustancias, A y B, por separado. Pero también dentro de este tipo de descomposiciones se generan otras 4 que vamos a conocerlas en su momento. Pero hablamos de la pirólisis, electrólisis, protólisis y catálisis. Es importante que tengas en cuenta estos últimos 4 aspectos de la reacción de descomposición. Por otro lado, también hablemos de la reacción de desplazamiento. Consiste en combinar una sustancia con un compuesto y estas a su vez llegan a formar otro compuesto y otra sustancia o otro elemento en este caso. Fíjate que A llega a ocupar el lugar de B
y B es quien se queda solo. Acá hay una regla muy importante. Resulta que entre A y B debe haber una diferencia iónica. Y esto lo vamos a detallar utilizando nuestra tabla periódica. En la tabla periódica conoceremos el grado, quién es más reactante que el otro, porque si una de estas es diferente, no se genera este tipo de reacción. También la de doble desplazamiento, que se va a reflejar de esta manera. A ocupa el lugar de C para formar otras dos nuevas sustancias. C con D o B con D varía según el caso, pero esta es la intención. Entonces, dentro de estos podemos observar los siguientes fenómenos. Se puede generar lo que son fenómenos de precipitación, neutralización o formación de gas. Como puedes ver en estos ejemplos, acá se está precipitando uno de los compuestos y acá también estamos generando un nuevo gas, solo que este es bastante peligroso. Por esa razón es que la persona está utilizando un guante. Por otro lado, según su energía calorífica, reconocemos a las reacciones exotérmicas, que se caracterizan por liberar energía calórica. Es decir, que cuando llega a contactarse distintas sustancias, empieza a liberar calor. Y este calor muchas veces se observa mediante una luz o una llama. En este caso, en el ejemplo, estamos observando una llama de fuego. Pero esta es la parte que debemos comprender. El reactante produce este tipo de reacción dejando por separado un nuevo producto y liberando calor. Esa es la estructura. En cambio, en una reacción endotérmica, lo que se hace es absorber calor. Es decir, que para que exista una reacción, sí o sí nosotros deberíamos encender nuestro mechero o una vela o algo que nos ayude a generar ese calor. Y a partir de esto reflejamos esta reacción de esta manera, que un reactante necesita algo de calor y posterior a eso nos da un nuevo producto. Siguiente clasificación, según el sentido de la reacción. En primer lugar tenemos a las reacciones irreversibles. Estas se caracterizan porque cuando dan el fenómeno, no retornan a su estado inicial. Es decir, que se las tiene de una forma en un inicio, por nada retornan a su estado original. Y también en las ecuaciones se caracterizan por llevar esta flechita. En cambio, las reacciones irreversibles son todo lo contrario. Son aquellas que después de sufrir un cambio y pueden lograr volver a su estado inicial, como puedes observar en el experimento de acá. Estas se caracterizan por llevar este tipo de flechas. Estas son dos, pero ambas en sentidos contrarios. Es decir, que puede volver al estado inicial, como también convertirse en un nuevo estado final. Según la velocidad de la reacción, conocemos a las reacciones lentas. Claro, dice su nombre, reaccionan de una manera muy lenta y para eso este reloj nos ayuda a controlar el tiempo, pues justamente lo tuvimos que acelerar. Porque el video, imagínate, hasta esperar una reacción nos iba a durar muchas horas. Pero como hicimos algo de efectos acá, entonces observamos estas reacciones que quizás se podrían presentar en 24 horas. Pero al acelerarlas, notamos de una manera rápida, pero son lentas, originalmente lentas. En cambio, una reacción rápida es todo lo contrario, no necesita mucho tiempo. Estas reaccionan en el momento. Por otro lado, las reacciones según su naturaleza de reactante. En estas conocemos a las reacciones iónicas, que son aquellas que
netamente generan electricidad o un calor bastante alto. Entonces, en algún momento hicimos un experimento en el colegio y de cierto modo para eso se necesita un cuidado. Pero recuerdo que la ocasión que armamos esto, hasta el tubo de ensayo reventó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado también las reacciones moleculares se van a generar también por la reacción o el tipo de molécula que se vaya a formar y se pueden generar